Hola, mi nombre es Vicente Munita y yo estoy a cargo de hacer una ayudantía de introducción a Stata, una ayudantía cero en el fondo. No es obligatoria verla. En un primer video subí un breve repaso de econometría para los que están recién dando el curso y para los que no se acuerdan mucho. Y bueno, este video en particular trata de la parte 2 y 3. La parte 2 en general, la verdad es que me lo voy a saltar. Eh, Les dejo el link, sí, para descargarse Stata. Desde aquí, bueno, ustedes siguiendo ciertos pasos que están especificados acá, van a poder acceder a una guía de instalación y ahí está súper explicado cómo descargarse e instalarse Stata. Así que eso. Yo ahora voy a partir con los básicos de Stata. Pongan pausa, léanse el enunciado. Yo me voy a saltar al tiro a lo que es la parte A, donde vamos a aprender cómo son las bases de datos de Stata, cómo es la interfaz de Stata, cuáles son sus documentos principales y su lenguaje, es decir, cómo nos comunicamos con el programa. O sea, un poco a modo de introducción, perdón. Stata es un programa diseñado para resolver problemas estadísticos simples y complejos, que pueden ser teóricos y empíricos. Nos sirve para crear, modificar y analizar datos del mundo real. Es simple y fácil de usar. Es un sustituto de otros programas que ustedes conocen como R y MATLAB. Y como sabemos, hay muchas cosas que podemos hacer en Excel, pero en los paquetes estadísticos, que es como se llaman estos programas, las podemos hacer de manera más eficiente, así como también hay otras que solo podemos hacer en estos programas. En la facultad hay todo un enredo con el uso de estos programas. Se enseña R, inferencia, pero se usa Stata en los ramos que siguen después y sin ningún taller que lo enseñe. Entonces, por eso nace la motivación de hacer esta ayudantía. En general, si a uno le gustan estas cosas, puede aprender solo lo más bien con algo de esfuerzo. Así que, en general, para aprender Stata hay que ser autodidacta. Bueno, vamos a aprender partir con las bases de datos. En la parte A, el inciso 1 nos piden abrir la base de datos en formato DTA. Para eso tenemos como primera opción ir a la carpeta donde tenemos guardada la base de datos. Acá está Stata 101 y acá podemos fijarnos que el tipo es Stata Dataset. Cuando nos referimos a Stata Dataset, son todos los archivos en formato DTA. Cuando la base de datos está en formato DTA, están en formato de Stata. Si yo puedo simplemente hacer clic y Stata me va a abrir la base de datos. Acá si se fijan, Stata por su cuenta genera un comando, que es este, cuando abre la base de datos, sin uno hacer nada. Otra forma de abrir la base de datos es abriendo Stata, poniendo archivo abrir, o acá, en esta carpeta con flechita, y seleccionando la carpeta donde tenemos guardada la base de datos y apretando la base de datos. Entonces aquí nos aparece ya la base de datos. Excelente. Ahí abrimos la base de datos en formato DTA. Pero el inciso 2 nos dicen, tu fundación no puede conseguirse los datos en el formato Stata. Tu única opción es descargar la base de datos en formato CSV o Excel de la página web del Ministerio de Educación del país. Abre las bases de datos en Stata usando esos formatos. Bueno, este es un problema muy común. Yo acá las tengo descargadas en formato CSV y en formato Excel. Para hacer eso, para cargarlas, abrimos Stata, ponemos archivo, importar. Ahora lo vamos a hacer con Excel, entonces ponemos hoja de cálculo Excel, ponemos explorar, vamos a la carpeta donde tenemos guardada la base de datos, la seleccionamos la hoja de cálculo, en este caso tenemos solamente una hoja de cálculo, entonces se pone como sola, Stata por sí solo selecciona la hoja, y el rango de celda, Stata también por sí solo se da cuenta dónde están los datos, entonces esto en general no es necesario arreglarlo. Y lo importante es poner que importar primera fila como nombre de variable. Y seleccionamos eso y ponemos OK. Y ahí se nos abre nuestra base de datos. Ahora lo vamos a hacer con formato CSV. Entonces vamos de nuevo a archivo, importar, datos de texto delimitados, nos sale CSV. Ponemos explorar. Y acá vamos a la carpeta, acá me sale Stata 101, que es la base de datos en formato CSV.
Y acá lo importante es seleccionar bien el delimitador, que es cómo están delimitados los datos. Acá en la vista previa podemos ver que están delimitados por un punto y coma. Tenemos 11, punto coma, 455, punto coma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, abrimos acá, y acá tenemos coma, tabulación, espacio, etcétera. Pero no sale punto y coma, entonces ponemos personalizado, punto y coma, y acá la vista previa se nos arregla, entonces nos sale bien con una base de datos normal. Y ponemos OK. Bueno, acá ponemos sí, porque ya teníamos la base de datos que importamos de Excel, la tenemos abierta y queremos abrir otra. Hacemos sí, listo, excelente. Se nos abrió la base de datos. Entonces, el formato Stata para las bases de datos es .dta. Hay muchas formas de cargar una base de datos. La primera ya la vimos haciendo clic en la base de datos donde la tenemos guardada, en archivo abrir y en archivo importar en caso de no tener la base de datos en formato DTA, que es un problema muy común. Finalmente lo podemos hacer a través de un do file, que es algo que veremos más adelante. También les voy a contar lo que es un do file. Vamos al enunciado. Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la estructura de los datos? Pues si es que podemos explorar los datos y si es que podemos editarlos. Bueno, ya les voy a explicar lo que es la base de datos, o sea, la interfaz ahora. Ya, ahora, lo que yo siempre les recomiendo cada vez que abra una base de datos nueva es que escriban browse y se nos va a abrir el navegador de la base de datos. Yo primero la voy a abrir en formato DTA porque se me hace más cómodo. Ahí sí. Entonces ya, como les decía, podemos escribir browse, donde se nos va a abrir el navegador, o podemos apretar este botón de acá que tiene la lupa. Perfecto. Y acá podemos explorar los datos. Y acá vemos, no sé, que para la persona, para el estudiante con el número 13, el coeficiente intelectual es 73, estudió 186 horas, todo un puntaje 766, etc. Y además, nosotros podemos editar la base de datos. Escribiendo edit, accedemos al editor. Entonces, por ejemplo, acá podemos poner, en vez de 1, podemos poner 0, volver a cambiarlo, etc. La otra forma que tenemos para acceder a esta parte, al editor de datos, es apretando acá, donde sale el lápiz. ¿Sí? Y acá entramos al editor y podemos editar, etc. Entonces acá si ven, Stata generó comandos, y estos mismos comandos los podemos escribir en la caja de comandos y ejecutarlo apretando Enter. Ahora, nosotros además tenemos un historial para los comandos que se llama la ventana de revisión. De hecho, acá en este inciso nos preguntan, en el inciso 4, nos preguntan dónde podemos ejecutar los comandos y si es que existe un historial. Bueno, acá tenemos el historial donde lo ejecutamos, que es acá, y además tenemos al lado derecho una ventana donde salen variables. Acá en particular sale el nombre de las variables y la etiqueta, que es como una especie de descripción. Acá si se fijan, GSE1, GSE2 y GSE3, hasta GSE5 no tienen etiqueta. Ahí más adelante yo les voy a enseñar cómo hacerlo a través de un comando, pero eso también lo podemos hacer acá, abriendo el manejador de variables. Si yo acá tengo el GS1, le puedo poner una etiqueta X y aplicamos. Entonces, ahí nos queda la etiqueta X, GS1, etiqueta X. Y se la puedo cambiar también. O sea, ahora se lo voy a sacar. Y listo. Excelente. Acá arriba, archivo, edición, datos, gráficos, estadísticas, yo les llamo atajos. En el fondo son atajos para hacer varias cosas. Lo importante es que acá en guardar, puedes guardar la base de datos si es que has cambiado cosas de ella. Y acá en ventana podemos solucionar un problema que pasa. No sé, por ejemplo, si por error cerré el historial, puedo poner ventana y apretar revisión y recuperar esa parte. Lo mismo para las otras partes de la interfaz. Entonces, recapitulando, en la interfaz, acá arriba tenemos los atajos, acá a la izquierda el historial de comandos, y acá, importante, voy a tener las salidas de Stata. Como todo
Cada vez que yo ejecute un comando en la caja de comandos, en la sección, en la parte de salidas, me va a salir los resultados. Y acá a la derecha tenemos como la descripción de variables. Podemos buscar, etc. Veamos, entonces como vimos podemos explorar y editar la base de datos fácilmente. Más adelante vamos a ver cómo podemos analizarla, resumirla y modificarla. Todas las bases de datos se componen de observaciones, es decir, la unidad de observación relevante, que son representadas por las filas de la base de datos. Es muy importante comprender el problema particular con el que estamos trabajando e identificar la unidad de observación relevante. Puede ser, no sé, que tengamos distintas personas en un mismo momento del tiempo, es decir, datos de corte transversal, distintas personas en distintos momentos del tiempo, es decir, datos de panel, una misma persona en distintos momentos del tiempo, series de tiempo, es decir, una serie de tiempo. Estos son los tres casos típicos. En nuestro caso tenemos datos de corte transversal, ya que la unidad de observación son distintas personas en un mismo momento del tiempo. Acá puse distinto sin querer, pero eso en un mismo momento del tiempo. Entonces, como les decía, voy a abrir el explorador, el navegador. En una fila tenemos una observación, y una fila representa a una persona. O sea, acá está la persona con el rol identificador número 13. Volviendo a la presentación, por último, en las columnas, como vemos, tenemos las distintas variables. Acá es evidente, acá tenemos la variable zona, RCH, asistencia, coeficiente intelectual, estudio, etc. Cada celda representa el valor particular de una variable para una persona. Por ejemplo, las horas que estudió la persona con el rol número 16 es 146. Ahora, si es que en esta celda hubiera un punto, por ejemplo, si acá en vez de 146 tuviéramos un punto, hablamos de un missing value. Es decir, para esta persona, la variable estudio no es observada. Excelente. Volviendo a la presentación, acá sale exactamente lo que acabo de decir. Bueno, ahora vamos a pasar a la sintaxis. En el inciso 5 nos preguntan cómo se escriben los comandos, si es que existe una sintaxis base o lenguaje básico en Stata, y si es que podemos abreviar los comandos. Vamos a la presentación. Entonces, la gran mayoría de los comandos en Stata siguen el siguiente lenguaje o sintaxis. Este de acá. Entonces voy a explicar ítem por ítem. Command es el comando relevante que queremos ejecutar. Por ejemplo, el comando summarize hace un resumen de una variable con su media, desviación estándar, mínimo y máximo. Barlist es la lista de variables sobre las que queremos ejecutar el comando. Por ejemplo, summarize puntaje. Puede ser que el comando exija un orden particular para las variables. Por ejemplo, para una regresión, primero se escribe la variable dependiente y luego los regresores. También puede ser el caso de que un comando no exija barlist, lo cual significa que se aplica para todas las variables, es decir, toda la base de datos. Por ejemplo, el comando clear all. Entonces, vamos a ver los dos ejemplos. Vamos a ver summarize puntaje y el comando clear all. Entonces, yo voy a poner summarize puntaje y me devuelve lo que me tiene que devolver en la sección de salidas de Stata. Y si es que pongo clear all, yo elimino todos los registros de Stata, elimino todas las variables, elimino la base de datos, elimino todo lo que haya hecho. Lo único que sobrevive es la ventana de revisión. Entonces miremos, clear all, borré todo y me sobrevivió la ventana de revisión. Ahora perdí la base de datos, pues si abro el explorador, acá ya no tengo nada. Entonces, para volver a abrirla, voy al historial de comandos, a la ventana de revisión. Nosotros sabemos que cuando abrimos una base de datos, Stata por sí solo genera un comando. Si yo aprieto acá, excelente, volví. Entonces, volviendo. Ahora, otra opción, otro ítem importante es byBarlist, que es un prefijo que causa que Stata repita el comando para cada subconjunto de los datos para los cuales el valor de la variable indicada en barlist es el mismo. Es como si formáramos distintas bases de datos para cada grupo de observaciones y luego ejecutáramos el comando. Por ejemplo, podemos hacer un resumen de puntaje por grupo socioeconómico. Es decir, para cada como grupo socioeconómico, yo voy a hacer un resumen de puntaje. Básicamente. Estoy repitiéndolo acá, sí, pero veamos un ejemplo.
yo puedo escribir by GSE, dos puntos, summarize, y yo, bueno, un tip, en vez de escribir puntaje, de nuevo, puedo acá apretar esta flechita, poner puntaje. Y acá este es un error típico, que dice not sorted. Entonces, para solucionarlo, uno escribe by sort, y se lo hace. Para cada grupo socioeconómico, yo hice un summarize. Excelente. Volviendo, el ítem ifExp restringe el alcance de un comando para aquellas observaciones para las cuales la sentencia es verdadera. Es decir, solo se ejecuta para las variables que cumplan con el if. Por ejemplo, podemos hacer summarize puntaje if puntaje igual 750. Acá, bueno, una distinción que cuando usamos if y la condición implica una igualdad, usamos igual. Pues, les voy a explicar por qué no usamos solamente un igual. Acá lo que vamos a hacer es un resumen de la variable puntaje para las personas que tienen puntaje igual a 750. Entonces, escribimos. Y acá está. Obviamente, el promedio va a ser 750, el valor mínimo y el mínimo máximo también. Ahora, observación, que hayan 3 observaciones implican que hay 3 estudiantes cuyo puntaje es igual a 750. Comma options son distintas opciones adicionales que podemos agregarle al comando. Usualmente se refieren a datos extras que nos pueden dar el comando, aspectos visuales de un gráfico o a formas de estimar regresiones. Por ejemplo, podemos ejecutar summarize puntaje, detail. Eso es una opción del comando summarize. Y nos entrega más estadística descriptiva, nos entrega perceptible, la varianza, la kurtosis, etc. Volviendo a la presentación, acá, igual exp especifica el valor que deberá ser asignado a una variable. Es usado generalmente con comandos asociados a la creación y modificación de variables. Lo veremos más adelante. Entonces, esta es la razón por la que usamos un igual con el if, y para distinguir el uso del igual con los comandos que se usan para crear variables. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos esos comandos. Bueno, y acá los ítems in range y weight, dejo acá la definición, pero no vamos a ver aplicaciones de ejemplo porque siento que son innecesarias para efectos de este curso, luego de este ramo. Bueno, ya vimos el tema de la sintaxis. Bueno, el inciso 6 te dice, te acabas de dar cuenta que no sabes nada de Stata y nadie te responde el teléfono para ayudarte. ¿Qué puedes hacer? Se me olvidó agregar un par de cosas sobre la sintaxis. Es que, bueno, las cosas que van entre corchetes es opcional para un comando, mientras lo que va sin paréntesis es obligatorio. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos sintaxis específicas para comandos, ya que probablemente les cause confusión porque acá todo está entre corchetes excepto command. El tema es que esto es una sintaxis generalizada para todos los comandos. Entonces lo que te está diciendo esto es que siempre, para escribir cualquier comando, tienes que escribir el comando, obvio, y que para algunos comandos, para algunas sintaxis particulares, algunos te van a admitir el uso de by, algunos no te van a pedir usar barlist, algunos no te van a dejar usar if, etc. Entonces, ya. Y finalmente la mayoría de los comandos se pueden abreviar. Por ejemplo, en vez de summarize, podemos escribir solo sum. La gracia de abreviar es que en caso donde los comandos son más largos y las tareas más complejas, esto nos ayuda a ser más eficientes en la escritura y a minimizar los errores de tipeo. Mucho más fácil escribir sum que summarize. Entonces, acá en vez de summarize, pongo sum y me da el mismo resultado. Acá les dejo un link por si quieren ver el manual de sintaxis para más detalle. Ahora sí, volviendo, ¿qué pasa si es que no sabemos nada? Stata está muy bien pensado para los casos en que las personas están muy perdidas o están recién aprendiendo. El comando help es esencial en el proceso de aprender a usar Stata. Uno puede buscar la sintaxis específica de un comando, su abreviación, ejemplos de cómo usarlo, etc. Por ejemplo, podemos ejecutar help summarize. Buscamos summarize
Listo. De acá nos da la sintaxis, opciones, ejemplo, y bueno, ahí uno puede acceder a un harto material. El tema es que a veces uno no sabe los comandos, entonces uno quiere como aprender a usar algo relacionado, o sea, en el fondo uno quiere aprender a hacer algo, pero uno solamente conoce una palabra clave. Entonces, uno puede buscar lo que sea. Eso es lo importante del comando help. De hecho, si yo pongo help acá, te dicen, si tú quieres averiguar cómo hacer algo, tenemos muchos archivos para ayudarte para cualquier cosa sea la que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, puedes escribir palabras claves sobre el tópico que te interesa. Por ejemplo, Logistics Regression. Entonces, yo voy a buscar help, Logistic Regression, y acá me sale harto material para ayudarme a estimar una regresión logística. Ahora, todo este formato puede ser como enredado para ustedes. Entonces, en un principio, también pueden ayudarse de Google. Si es que no saben hacer algo, pueden buscar en Google, literal, como cómo hacer una regresión logística. Les recomiendo buscarlo en inglés y les va a salir muchos links al foro de Stata. Hay muchas personas que se dedican especialmente a responder dudas. Entonces, siempre dar una respuesta a tu problema. Muchas personas ya tuvieron tu mismo problema y ya preguntaron lo mismo que tú en el foro. Entonces, es una herramienta útil para cuando tenemos que ser autodidactas con Stata. Por último, les voy a enseñar lo que es el do-file. Volvemos al enunciado. En el inciso 7, nos dicen, a tu jefe le interesa poder replicar tu trabajo en su propio computador. ¿Qué se te ocurre para poder facilitarle el proceso? Entonces, de aquí nace la necesidad del do-file. Bueno, al igual que en R, podemos escribir todo en la caja de comandos, pero no podremos guardar el registro de esos comandos ni podremos replicar los resultados. En ese sentido, es más eficiente usar un do-file, que usa el formato .do, ya que permite ejecutar todos o varios comandos a la vez en vez de escribir todo de nuevo. Podemos guardar nuestro trabajo y enviárselo a otras personas para que repliquen nuestros resultados. Entonces, ¿cómo abrimos un do-file? Estamos acá en Stata y apretamos acá, nos sale el lápiz. Entonces, vamos acá a tener un do-file de prueba y podemos escribir los comandos zoom, asistencia, por ejemplo, zoom puntaje. Si es que yo quiero escribir comentarios, estos se van a escribir en verde y los puedo escribir partiendo con un asterisco, poniendo comentario hola, con doble slash. Entonces, si yo quiero ejecutar todo este do-file, yo pongo este botón, ejecutar. Y acá me sale todo. Do-file de prueba, los comentarios, las instrucciones que les dije y los comentarios que les puse. Ahora, si yo quiero ejecutar solamente una parte del do-file, yo la selecciono y aprieto ejecutar. Listo. Ahora sí, ¿qué pasa si es que yo tengo un comando muy largo? Supongamos que hay un comando que son puras A y después tiene S. Esta línea de acá, que es media gris, marca el área de impresión. Entonces, acá todas estas S no se van a guardar. Entonces no se van a imprimir, perdón. Entonces yo selecciono acá, lo corto con control X en el caso de Windows, pongo slash asterisco, asterisco slash abajo y copio lo que corté. Entonces lo que hace esto, slash asterisco y asterisco slash, es unir dos líneas separadas en una. Entonces el comando no se interrumpe, se sigue para abajo. Hay comandos largos que a veces no nos caben acá, antes de la línea transparente, de esta línea gris. Entonces esto es útil si es que queremos imprimir el do-file. Ya que si es que nosotros, no sé, apretáramos Enter, suponiendo que este comando existe, y lo hiciéramos así nomás, no nos ejecuta nada. Nos ejecutaría este comando que son pura A, y después este comando que son A y S, pero no nos ejecuta el comando de verdad, que es este. Bueno, listo con esto. Bueno, acá como les dije, podemos escribir comentarios con asterisco, slash, slash,
asterisco slash, etcétera, para ayudar a entender qué es lo que hicimos. En un do file también podemos invocar otros do files cuyos códigos no queremos mezclar mediante el comando do. Entonces, por ejemplo, si queremos invocar otro do file y no queremos meter esos códigos en el do file con el que estamos trabajando ahora, podemos escribir do file 1.do. Suponiendo que ya especificamos la carpeta en la que estamos trabajando. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Y no sé, después escribimos nuestros comandos, zoom, asistencia, etc. Luego, el do file es el equivalente al script de otros programas, como R. Lo que yo hago, en general, es usar la caja de comandos para ensayar, y luego copio el ensayo exitoso en mi do file para ejecutarlo después. Por ejemplo, a mí me pidieron una tarea, hacer un resumen del puntaje en el registro social de hogares. Entonces, puedo equivocarme y poner esto, y me va a tirar error, pues lo hago bien. Entonces, acá me salió bien. Copio el ensayo exitoso en mi do file, y después este do file lo puedo guardar y yo sé que este comando funciona. Entonces, así minimizamos también que el do file no corra, si es que lo mandamos de tarea. Súper. En tareas más complejas, como no sé, que requiere demasiado código y códigos más largos, escribir un buen do file yo encuentro que es un arte. En general se agradece la simplicidad, pero lo más importante es que aunque no excedamos con el uso de código, ya que podemos hacer lo mismo en una sola línea o en 10, comentemos bien lo que hicimos y expliquemos nuestro proceso mental detrás para que otra persona lo entienda o tú mismo lo entiendas en el futuro. Esto último se está empezando a evaluar en muchos ramos, es decir, que escribas bien, que expliques bien lo que hiciste en tu do file. Pueden ver este link, que es como el manual de do files, para más detalles. Bueno, acá les dejo una captura, resaltando lo importante. Acá este botón es el que más importa, que es el que permite ejecutar. Y les recomiendo siempre ir guardando su progreso con cierta frecuencia. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, archivo, guardar como, y de ahí vamos guardando a medida que vamos editando. Como un documento normal, como si fuera un Word. Así que, bueno, ya respondimos el inciso 7, nos queda la parte B en el próximo video, y la parte A queda para solamente este video. Así que, bueno, vean, nos vemos en el otro video.